Buenas, que hay hoy un vídeo por bulerías en la menor con una falsetita con arpegio. Muy útil y muy práctico, porque si más o menos controláis los arpegios y tenéis un poco de picardía, este arpegio lo podréis utilizar en otras tonalidades, ¿vale? Siempre es un recurso cuando uno no sabe, tiene un tono aquí que no controla bien, utilizar una falseta con arpegio. Le podéis cambiar los acordes o lo que queráis. Interesante deciros que, claro, tengo la base, no la voy a explicar, ¿vale? Cómo se hace, porque lo tengo explicado en otro vídeo del canal que se llama Bulerías en la menor. Aquí tenéis el enlace. Bueno, y como siempre, una pequeña pausa para la publicidad. Podéis dar clase online conmigo, os lo recomiendo porque muchas veces os quedáis con dudas, hacéis cosas mal, mucha gente que se conecta conmigo no sabe por dónde ir, si estudiar esto, si estudiar lo otro, todo depende. En el canal hay mucho material, en internet en general, en YouTube hay mucho material, y es muy importante saber qué es lo que uno puede llegar a aprender para no frustrarse, o sea, por dónde tiene que ir o qué es lo que tiene que corregir para poder aprender lo que quiere aprender. O sea, si estás mal de ritmo, pues alguien te lo tiene que decir, dice, no intentes aprender ciertas falsetas hasta que no corrijas tus cosas de ritmo, o la técnica, hasta que no tengas mejor técnica, no intentes tocar ciertas cosas. Son cosas que es difícil que las veáis solos y nadie te lo va a poder decir en el YouTube. Necesitas que alguien te ayude, ¿de acuerdo? Entonces no dudéis en dar una clase por Skype conmigo de vez en cuando, una vez al mes, una vez cada 3 meses, y de verdad que aprenderéis mucho más. También os recomiendo que me sigáis en Facebook, que tengo una página de Facebook donde cuelgo mucha información sobre cosas de guitarra y de guitarristas, y donde también hago publicidad de mis clases en grupo, ¿vale? Clases en grupo que hago aquí en Madrid, presenciales, y que pronto serán online. Ya os lo iré contando cuando pueda y cuando esté bien organizado y tenga un poco de tiempo, lo haré online también. Entonces, si me seguís en Facebook, estaréis informados de otras muchas cosas que haga. Así que nada, ya sabéis, guitarraflamencaclub@gmail.com o Facebook Guitarra Flamenca Club. Bueno, primero voy a tocar otra vez la falseta entera, un poquito más lento, para que podáis tenerla en el oído y así la sacáis mejor. Bueno, primero el arpegio. Lo primero que hay que entender es el ritmo del arpegio, así que lo voy a explicar. El arpegio tiene 2 pequeños tramos, es decir, un arpegio completo, pero está compuesto en 2 partes. Primera parte, ¿de acuerdo? Pulgar, índice, medio, anular. No toco la primera cuerda, o sea que es pulgar en la quinta, índice en la cuarta, tercera, segunda. Quinta, cuarta, tercera, segunda, ¿vale? Primera parte. ¿De acuerdo? Segunda parte, empieza en la tercera cuerda con el dedo medio. Suena así. ¿Vale? Ta, ta, tan, tan, tan. Es tercera, cuarta, tercera, segunda, tercera. Tercera, cuarta, tercera, segunda, tercera. ¿De acuerdo? Entonces, suena así la segunda parte.
Primera parte. Segunda parte. Primera parte. Segunda parte. Las dos partes juntas. Primera parte. Segunda parte. Las dos juntas. Ahora, para que lo escuchéis mejor, voy a hacer el arpegio sobre un solo acorde, sobre el acorde de la menor, y con el metrónomo, ¿de acuerdo? De tal forma que veáis bien el ritmo y las notas, que las escuchéis un poco mejor al estar tocando un acorde. El metrónomo lo tengo en 3×4 a 110, ¿vale? A 110 la negra. Los que no entendáis, ¿verdad? Es importante que uséis el metrónomo. La negra, pues es la unidad, no pongáis corcheas, ni tresillos, ni una negra, ¿vale? A 3×4. 2, 3, 1. ¿Veis el pitidito? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Taca, ta, tan, ta, ta, tan, tan, ta, taca, ta, tan, ta, ta, tan, tan, ta. Un, dos, tres. Lo mismo con el metrónomo un poco más rápido, a 125. Taca, ta, tan, ta, ta, tan, tan, ta, taca, ta, tan, ta, tacan, tan, ta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, una vez llegados hasta aquí, vamos a ver qué acordes utilizo en la falseta, ¿vale? La menor. La menor con bajo en sol. Es decir, yo tengo la menor y solo tengo que poner el meñique aquí en la sexta cuerda del traste 3. ¿De acuerdo? Ahora le dejo y hago re 7 con bajo en fa sostenido. Con bajo en fa sostenido es muy fácil de hacer este acorde, porque si yo tengo aquí la menor, solo tengo que llevar este dedo a la sexta cuerda. ¿De acuerdo? Y si estaba aquí, esto es la menor. Y ahora quito el meñique y pongo esto aquí. Veis que el dedo índice y el dedo medio no se han movido, ¿vale? Y luego hago un fa sin cejilla, como si fuera un fa, pero le quito la cejilla. Y luego hago mi menor. La rueda, hay una rueda de acordes, esta rueda de acordes tiene dos vueltas. La primera vez hago mi menor y la segunda vez voy a hacer mi 7. Mi 7 así, ¿vale? Porque hay varias formas de ponerlo. Dedo 1 aquí, dedo 2 aquí, ya está, no hay más, ¿de acuerdo? Entonces, lo toco con arpegio, lento. Repito el fa. Mi menor. Eso es la primera rueda. La menor. La menor con bajo en sol. Re con bajo en fa sostenido. Fa. Repito el fa. Mi menor. Y la menor doble. ¿Vale? Esa es la primera vuelta. La segunda vuelta es igual, pero en vez de mi menor voy a hacer mi 7 y le añado una frase para cerrar la falseta. Hago la segunda parte.
la parte final de la falseta, que es la frase de salida, ¿de acuerdo? La voy a tocar una vez entera y luego la voy a dividir en partes. Primera parte. Empiezo en la quinta cuerda y acabo en la tercera. Segunda parte. Empiezo en la tercera cuerda en el traste 4. Segunda parte otra vez. Primera parte y segunda parte. El final. Tercera parte otra vez. La frase entera es esto. Os recomiendo que esta última parte la toquéis fuera del contexto de la falseta para poder cuadrarla bien, ¿de acuerdo? Entonces haremos una base de un compás y la frase, que también dura un compás, y volveremos a entrar en el soniquete, ¿vale? De esta forma tendremos bien medida esta frase final y podremos interpretarla mejor. Yo hago mi base y ahí va. ¿Vale? Es decir, cierro y empieza la falseta. ¿Vale? A la hora de llevar el pie, lo suyo, lo más cómodo, es que llevemos el pie como si fuera 6×8, es decir, que hagamos taca ta tan ta ta tan tan ta taca ta tan ta ta tan tan ta. ¿Vale? Llevemos el pie así, es la mejor forma de llevar el pie en el arpegio y que nos va a dar una seguridad, ¿no? Me tiene que coincidir de la primera parte en el pie me coincide el pulgar y luego en la segunda parte del arpegio me coincide el índice, ¿vale? Porque la primera nota del arpegio, la primera nota de la segunda parte del arpegio es una anacrusa, muy importante, pero realmente el pie está luego en el índice. Es decir, si la segunda parte del arpegio es esta, el pie está aquí. Ta ta tan tan ta, ¿vale? Entonces tengo un pie, ta ca ta tan ta ta tan tan ta ta ca ta tan ta ta tan tan ta, ¿vale? Eso sí es importante que lo tengáis en cuenta, cómo llevar el pie. Lo voy a llevar ta tan ta, voy a llevarlo así.
luego también, importante por si acaso, aunque ya lo he explicado, los acordes tienen que ir así agrupados, es decir, las ruedas tienen que ser pares, es decir, no me puedo comer un arpegio y un acorde así como así. Si me lo como, si en vez del fa va 2 veces, si no lo hago 2 veces, no voy a estar en el compás. Si cuando acaba la rueda la primera vez, el la menor es 2 veces y luego empiezo la siguiente rueda en la menor, hay que respetarlo, ¿de acuerdo? Es decir, si los acordes no puedes hacer un acorde una vez más o una vez menos, ¿vale? Eso va a influir directamente en el compás, no te va a cuadrar la falseta. Respeta la rueda. Bueno, pues nada, esta es la falseta y la tenéis explicada. Espero que os guste, espero que os sirva. La voy a tocar una vez más para que ya haga así como final. Y ya sabéis, me podéis contactar, me podéis seguir en los otros canales que tengo. Los tengo por ahí puestos. Tengo canales donde hago otras cosas ahí tocando y eso también me podéis seguir por ahí. Así que nada, muchas gracias y a pasarlo bien.